Noche aquí en Sin Censura. Camila Martínez, analista político. ¿Cómo te va, querida Camila? Buenas tardes, buenas noches. Hola Vicente, buenas noches. Bueno, pues encantada de estar aquí como siempre que me invitan. Muchas gracias. Gracias, Camila. Saludo a la historiadora, también amiga de esta familia Sin Censura, Carla Mote. Carla, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. Hola, estimado Vicente. Hola, Camila. Qué gusto estar esta noche y bueno, agradezco mucho la invitación. Claro que sí, y para cerrar el grupo con el que vamos a hablar de los temas más importantes o de los que creemos de los temas más importantes, ya llegó el maestro Jorge Armando Rocha a este espacio libre como el viento. Recuerden que Jorge Armando Rocha conduce su espacio en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Querido Jorge Armando, ¿cómo te va? Estimados, muy buenas noches, estimadas. Vicente, afortunados nosotros, ¿no? Rodeados entre mujeres que son muy brillantes, así que un placer estar acá. Muy buenas noches. Claro que sí. Bueno, ¿por qué no empezamos, Camila? Para que me den su opinión, ante las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya salieron 4, 5 de los opositores, de los conservadores, a tirarse al piso y hacerse las víctimas. Margarita Zavala escribe este tuit: son egoístas, clasistas, racistas y ladinos. Todo eso para insultar a la clase media desde el poder presidencial. Todos somos pueblo. Camila, bueno, también el presidente ha dicho que la base del conservadurismo es la hipocresía y creo que Margarita Zavala lo confirma. Sí, pues yo creo que ha habido esta resistencia que tiene la clase media, que justamente platicaba el otro día con algunas compañeras, entre ellas la compañera que está aquí, que la clase media tiene esta resistencia, ¿no? Cuando se le hace cualquier tipo de crítica, ¿no? O sea, yo creo que durante muchos años gozaron de ser este grupo privilegiado, ¿no? Como por ciertos gobiernos, y entonces pues tenían estos privilegios económicos, privilegios políticos, privilegios también en los medios de comunicación, ¿no? Porque además era la clase que más se escuchaba, ¿no? Que más se escuchaba, por ejemplo, académicamente, etcétera, ¿no? Y entonces ahora que hay un cuestionamiento, ¿no? Donde tenemos un gobierno que por primera vez está representando no a las clases medias, sino a las mayorías que históricamente han sido las más vulneradas, que han sido las más golpeadas económicamente. Bueno, entonces ahora tenemos una clase media que, pues, hipócritamente siempre dijo que abogó por la democracia, ¿no? Que siempre abogó por los derechos de todas las personas y que, bueno, ahora, pues, siente que está siendo, pues, hecha a un lado, ¿no? O sea, cuando realmente lo que deberíamos de estar impulsando, ¿no? O sea, yo creo que desde todos los estratos del país, pero principalmente las clases medias, es celebrar el que por primera vez en la historia ahora se esté privilegiando a las clases más vulneradas, ¿no? En este sentido, ¿no? Hay un sentimiento yo creo que es de falta de entendimiento, ¿no? O sea, yo creo que las clases medias no están entendiendo lo que les está diciendo el presidente, y por supuesto hay una derecha, ¿no? Una derecha además con perfiles como Margarita Zavala, ¿no? Que se ha enriquecido, ¿no? A costa de los espacios políticos en los que han estado ella y su grupo político, ¿no? Y entonces aprovechan este sentimiento de confusión que se tiene en la clase media para intentar, pues, antagonizar, para intentar romper y, por supuesto, pues, no permitir que haya como este diálogo un poco más pedagógico que deberíamos estar teniendo con las clases medias, ¿no? Por supuesto que se me hace, pues, una estrategia, pues, bastante... pues, vamos, bastante terrible, ¿no? Porque no está buscando, siempre dicen, es que la cuarta transformación está polarizando, ¿no? Pero realmente quienes están impidiendo que haya una explicación, un diálogo donde se privilegie a los desposeídos, pues es la derecha, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el primer comentario que haría en ese sentido, Vicente. Carla Mote, bueno, muchos adjetivos. Yo pregunto, ¿y no son así? Una de las cosas que yo creo que se ha modificado en la retórica pública, en los espacios políticos y también a partir de la llegada de la cuarta transformación, es justamente poner énfasis en los saldos del neoliberalismo. Y uno de esos saldos es justamente que un sector social haya absorbido una serie de valores, digamos, que parten justamente del individualismo,
del sobreponerse a toda costa, en contra, digamos, del tejido social, de las redes comunitarias, con miras únicamente a la acumulación material. Y digamos que ese sector que abreva de todo ese pensamiento, de toda esta ideología, se representa muy bien en las clases medias. Yo creo que el énfasis que en cierta medida se ha puesto en que las desigualdades y las diferencias sociales pues devienen en el neoliberalismo de esta acumulación irracional y también la corrupción y todos los elementos que la han conformado, pues en las clases medias ven a un sector que considera que ascender socialmente es lo más anhelado, ¿no? La denominación de clases medias es una denominación sociológica y digamos que se ha construido a lo largo del tiempo y que tiene también, debe tener sus matices, porque es una forma de englobar a un sector que es muy amplio y diverso, pero digamos que al sector que se le llega a señalar o que se le ha señalado, pues es justamente al que es fundamentalmente está orientado hacia la acumulación, hacia el individualismo, hacia pasar por encima de los demás, hacia la conservación de los privilegios y sobre todo hacia esta idea de que el capital o los grandes capitales van a ser como si fuera una lluvia, van a llegar a estos sectores y van a tener como posibilidad de ascender socialmente y de asemejarse más a lo que más anhelan, que es parecerse a las clases altas. Todo este anhelo pues ha construido a base del endeudamiento, de muchas cosas que crean esta fantasía y esa falacia de un sector de la clase media de acercarse más a la clase alta y que también se caracteriza por tener un pavor a descender en la escala social. Todos estos elementos pues hacen a este sector, digamos, dentro de esta caracterización muy general o estereotipo como eso, un sector que es egoísta, que no sale de su burbuja, que pues está, digamos, como orientado y por eso sostiene a los grupos conservadores, ultraconservadores, hasta incluso neofascistas, porque están tratando de conservar a toda costa esos privilegios. Y bueno, cuando vemos tweets como los de Margarita Zavala, pues por supuesto que su grupo político le ha apelado a este sector y ha construido también la retórica de este sector que pues se construye a través de toda la ideología del neoliberalismo. Por eso no es casual que lo utilicen como una forma más eso de sentirse como las víctimas o de sentirse atacados, cuando pues ahora se pone énfasis en la necesidad que hay de atender a las mayorías, que este eslogan de primero los pobres les da muchísima roña y muchísima comezón porque ya no son ellos los protagonistas de las políticas públicas, de la retórica oficial, que también hay que decirlo, en el neoliberalismo pues crean justo esto, una fantasía de que se puede ascender cuando en realidad pues en el capitalismo sabemos que la riqueza se hereda y que no es, digamos, con esta noción de que el que es pobre porque quiere, o sea, como toda una serie de nociones que están como muy ancladas en la fantasía, eso diría. Muy bien, pues mi querido Jorge Armando Rocha, también el presidente dijo, hay que educar a los de arriba, no educar al pueblo, porque el pueblo está despierto. Vemos y escuchamos al presidente y me das tu opinión después de Andrés Manuel López Obrador. A los de arriba, no educar al pueblo. El pueblo está despierto, muy consciente. Es arriba que hay que, si no educar, reeducar, humanizarlos. Que no sean tan individualistas, tan egoístas, que no tengan como Dios al dinero, aunque vayan a la iglesia y se confiesen y comulguen, pero que saliendo de los templos violan los mandamientos. Pero ese es el proceso. Hay muchos que durante tanto tiempo de predominio de la corrupción pensaron
de que era normal. A ver, vamos a hacer negocios. Y este es muy listo, muy abusado. Ya se compró una casa grande y tiene unos carros último modelo, ya está. Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo les duele lo que dice el presidente en la mañanera? Por eso, si por los conservadores y todos los que se sienten aludidos fuera, que cierren la mañanera, querido Jorge Armando Rocha. Así es, estimado Vicente. Bueno, a quien le quede el saco que se lo ponga. Y yo no sé por qué algunos son tan sensibles a la crítica, sobre todo a la autocrítica. Es sano siempre en los debates, en la discusión pública, que unos a otros podamos discernir, podamos argumentar y, en todo caso, entender lo que está pasando. Claramente lo que vemos en este caso, Vicente, es que López Obrador, ya tenemos una versión del presidente mucho más directa, comunica de frente las cosas, y lo que dice es, una cosa es el conocimiento técnico, las maestrías, los doctorados, que tanto presumen algunos, sobre todo los conservadores, les da por eso de yo estudié en el extranjero y ya, como estudié en el extranjero, pues ya puedo venir a México a robar y no pasa nada y sigo siendo doctor o maestro o una persona de prestigio. Y una cosa es lo que distingue López Obrador y tiene que ver con los valores. Por eso dice, al pueblo no hay que educarlo, porque en el pueblo, o sea, abajo, yo encuentro estos valores, encuentro solidaridad, encuentro una intención de buscar el bien común, una intención de salir adelante, de compartir las cosas, y arriba encuentro egoísmo, individualismo. Entonces, en ese sentido les dice, se tienen que reeducar y obviamente están muy enojados por eso, porque con el ego que hay de ciertas personalidades ahí arriba, pues es muy difícil que te digan eso, porque ellos lo toman muy a pecho. Pero también tiene que ver con esto que ha mencionado de las clases medias, pero además hay que verlo con calma porque él habla de sectores de la clase media, es decir, no toda la clase media. E incluso con 53% de la votación que obtuvo en 2018, pues está muy claro que un sector muy importante de la clase media votó por López Obrador. Y no es que él esté desacreditando a ese sector, sino a quienes desde la clase media están aspirando a dar el salto, digamos, a una clase muy pudiente, que es la que en buena medida, e incluso no todos allá arriba, pero en buena medida están ahí gracias a la corrupción, gracias al tráfico de influencias. Incluso hace 5 días López Obrador dijo que esta clase media aspiracionista es hasta masoquista porque le roban, la tratan mal, la explotan. Y hay algunos que tienen la ilusión de en cierto día llegar a ser como los de mero arriba, los machuchones, y bueno, pues hay algo en ese sentido de sentir cierta admiración por eso, por lo material, y dices llegar a toda costa. Entonces, creo que se vinculan estos dos discursos, pero también ahora que nos vengan a decir estos panistas como Margarita Zavala, Ricardo Anaya, que son pueblo, si Margarita Zavala hubiera sido pueblo, pues no hubiera permitido y no hubiera estado en una administración, porque al final del día ella fue titular del DIF como esposa del presidente Calderón, no hubiera estado en una administración que robó mucho. Además, Felipe Calderón acaba de mencionar que en el Zócalo se están fomentando con estos eventos los sacrificios humanos. Y yo lo que digo es que Felipe Calderón lo que hizo, lamentablemente para la historia de nuestro país, es que él modernizó los sacrificios humanos, que ahora critica con la historia y de los mexicas, etcétera. Él los modernizó
y los llamó daños colaterales. Si ellos fueran pueblo, no hubieran robado y no hubieran atentado contra el pueblo, no hubieran hecho un baño de sangre. Entonces, que nos vengan a decir que son pueblo, pues está de risa, estimado Vicente. Así es, y ya que